Hola Cris, ¿cómo estamos? Hola amigos, bienvenidos. Vamos a esperar un ratito que se vayan conectando. Hola Tommy. Muy bien, ya se unió Rolando. Ya vamos a esperar unos minutos, Rolando, ya te voy a invitar. Así podemos iniciar. Bien, vamos a ver si podemos conectar con Rolando para empezar a grabar el vivo. Muy bien, a ver. De paso vamos a ir probando la señal. Rolando querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Qué gusto de verte. Todo bien, Virtualmente, pero es la forma que se nos permite hoy compartir. así es la única forma que tenemos hoy en día, pero bueno, podamos llegar también a mucha gente y bueno, yo te agradezco la conexión de poder grabar este vivo y que este mensaje después, bueno, lo podamos compartir en otras redes y todos los que lo puedan llegar a alcanzar a ver, que les sea de bendición. Así que yo te voy a invitar a presentarte, ¿sí? A que te presentes y que cuentes un poquito en dónde estás trabajando y lo que Dios está haciendo en tu vida en estos tiempos, que seguramente es mucho trabajo el que Perfecto. tiene para vos. Increíblemente, a pesar de la pandemia y de lo que sucede en toda nuestra contingencia, las plataformas virtuales nos han podido y nos han permitido seguir sirviendo de una forma muy power, muy intensa, así que estamos felices por ese lado. Bueno, soy Rolando, soy chileno de origen. Sirvo en una plataforma de movilización misionera con mi señora que se llama Movida.
Movida es un juego de palabras que significa moviendo vidas. Estamos dedicados a la movilización de jóvenes, pero con movilización misionera con enfoque en jóvenes. Es decir, el corazón de nuestra organización y ministerio son los jóvenes, las nuevas generaciones. Soñamos con que desde Latinoamérica se levante una nueva oleada, una oleada de fuerza misionera que quiera alcanzar y que impacte el mundo no alcanzado, que cambie la geografía espiritual del mundo no alcanzado. Así que servimos con ese corazón, con esa pasión, con esa fuerza, y lo hacemos desde Perú. Nosotros como organización estamos en más de 22, 23 países, y nosotros estamos a cargo con mi señora de Movida Perú. Es decir, llevamos a cabo los programas de nuestra organización en Perú. Vivimos en Lima y desde ahí nos movemos a la sierra, la selva y la costa, y hacia donde la misión movilizadora nos lleve. Así que eso es fundamentalmente a lo que nos dedicamos. Así es, yo a muchos amigos le cuento esto de Movida, de que Movida llegó a mi vida en un momento súper crítico. Y a partir del momento en que yo pude participar del primer CIMA y bueno, conocer la organización, he podido tener oportunidades de, por un lado, conocer mucha gente, pero también de nutrirme de una manera especial de Dios, ¿no? Nutrirse desde la parte de la misión, de las misiones, del evangelismo, realmente es algo que no tiene límites y que Dios te sorprende en todo momento. A cada paso que das es como un regalo que te tiene preparado en algún lugar. Siempre te presenta una persona o te presenta un lugar que te va a tirar una palabra y que te va a dejar ahí medio knockout, pero es para reflexionar y seguir adelante, ¿no? Porque es un poco la idea de esto de las misiones, ¿no? Salir al campo y tal cual como la palabra a veces se cumple de que mucha es la mies, más pocos son los obreros, ¿no? Correcto. Y más en estos tiempos difíciles, así que la verdad que Movida para mí lo tengo acá guardadito en una partecita del corazón porque realmente es algo, es una herramienta que yo la considero así, es una herramienta que a mí me edifica mucho y más que todo en el crecimiento espiritual, así que es un placer poder tener a una partecita de Movida ahí atrás de la pantalla también. Oh, muchas gracias, encantado con la invitación. Bueno, Rolando, bueno, esta noche vamos a compartir una pequeña reflexión y es la idea después de contar un poquito más sobre el trabajo de Movida y también invitarlos a sumarse a las redes sociales. Después de esto vamos a compartir las redes sociales de Movida, de las distintas sedes también y un poco algunos videos también que son muy prácticos para entender el trabajo que está realizando la organización. Así que lo que tengas en tu corazón, lo que Dios haya puesto en tu corazón, lo vamos a escuchar con corazones abiertos acá atrás. Gracias, Jairo. Mira, bueno, yo soy psicólogo de profesión, esa es mi formación académica, y luego me formé en áreas de consejería bíblica. Entonces hay un tema que a mí siempre me ha parecido importante, que es el tema de la identidad, especialmente las nuevas generaciones. Cuando hablamos con los jóvenes, vemos que la mayor crisis que hay y que existe dentro de nuestras juventudes, dentro de la iglesia, es conflictos de identidad ministerial, vocacional, incluso sexual. Hay muchas crisis de identidad, hay un conflicto con esta conciencia que tenemos de nosotros mismos, pero que en el caso de los cristianos debiese ser cristocéntrica, debiese estar fundada en la persona de Jesús, y lamentablemente no lo es. Construimos en las mismas iglesias una identidad muchas veces influida por el sistema humanista y por las corrientes de pensamiento externas a los principios del reino. Y el tema con la identidad es que sin identidad no se puede llegar a abarcar, a cumplir y a abrazar el propósito de nuestras vidas con fidelidad. Es decir, antes del propósito está la identidad. Y cuando hablo de propósito, estoy hablando de misión. Estoy hablando de la misión de Dios para los cristianos y para su iglesia. Entonces, identidad y propósito son el fundamento de un misionero efectivo. Y cuando digo misionero, realmente quiero decir todos los cristianos, porque tú sabes, la palabra misionero no está en la Biblia. Hay otros conceptos que vamos a ver más adelante, pero todos vivimos en misión y en rigor todos somos misioneros porque hemos sido llamados a lo mismo, a tener un propósito global, un propósito que el mismo Señor instauró bíblicamente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hay un texto maravilloso que a mí me encanta en el libro de Isaías. Tú sabes que Isaías hace 3 tipos de profecías en el Antiguo Testamento. Profecías respecto a sí mismo, respecto al pueblo de Israel
y respecto a Jesús, que son las que más conocemos, como Isaías 53. Siempre reconocemos y se nos viene muy rápido a la memoria todas las profecías que siglos después se iban a cumplir en la persona de Jesús. Y hay una muy particular que habla del propósito y la misión con la cual Jesús iba a venir a la tierra. Esto siglos antes de que Jesús viniese a la tierra. Y eso está en Isaías 49:6. Si tú me permites, la voy a leer. Y Sí, dice sí, así: claro. no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel a quienes he preservado. Atención con esta parte. Yo te pongo ahora como luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y aquí vemos cómo el profeta Isaías, siglos antes de que Jesús venga, ya estaba, o el Señor a través del profeta estaba revelando el propósito y la misión de Jesús en la tierra, que era dar testimonio de la gloria del Padre, siendo luz a las naciones y llevando la salvación del Padre hasta los confines de la tierra. Y es tremendo entender que Jesús es el primer misionero, el misionero por excelencia. Algunos creen que es Pablo, pero no. Pablo es un imitador de Cristo, porque el que realmente inaugura el concepto perfecto de misión es nuestro Señor Jesús, que deja la comodidad, el confort de la gloria del Padre a la diestra en una plenitud total para rebajarse a una condición de hombre, autodenominarse hijo de hombre y experimentar toda la experiencia humana, empatizando y reconociendo lo que nosotros vivimos y experimentamos. Y él fue el que hizo primero es misión. O sea, misionero es, en pocas palabras, dejar tu lugar de confort para dar testimonio de Cristo. Y Jesús vino a dar testimonio de la gloria del Padre a un contexto muy distinto a lo que era la diestra del Padre. Por tanto, ahí vemos el primer modelo misional de la Biblia con toda la fuerza. Pero mira con lo que nos encontramos en Hechos, muchos siglos después, ya después del ascenso de nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre, nos encontramos con Hechos 13:47. Ya la misión global se ha disparado, ya los discípulos se han convertido en apóstoles, hay una iglesia primitiva que está empezando a extender las buenas nuevas como un reguero de pólvora, y cuando están siendo cuestionados en su ministerio, en su rol apostólico, los discípulos responden esto, en Hechos 13:47. Así nos lo ha mandado el Señor. Atención con este texto. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Esto es tremendo porque están citando una profecía de Isaías, pero están diciendo, el Señor nos ha encomendado esto. Es decir, el propósito de Jesús por el cual vino a la tierra, la misión por la cual vino a la tierra, se las entregó a la iglesia, se las entregó a los cristianos. Sean testigos, sean luz y lleven la salvación del Padre hasta los confines de la tierra. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con estos dos textos que se interconectan. Primero, que nuestra identidad de hijos es gracias al Señor Jesús. Por sus méritos fuimos adoptados y tenemos condición de hijos. Pero también gracias a Jesús obtuvimos nuestro propósito y nuestra trascendencia. La razón por la cual existimos, toda la Biblia nos indica que es para la gloria de Dios. Colosenses 1:15 dice, Cristo, la imagen visible del Dios invisible, primogénito de toda creación, por quien y para quien son todas las cosas. Tú y yo existimos para sus propósitos y para su gloria. Y es tremendo entender que Jesús, y a través de Jesús nosotros obtuvimos nuestra identidad. Y además, gracias a la identidad, porque primero viene la identidad, después viene el propósito. Y ese propósito es la misión de Dios, que nos ha sido revelada en todo el texto bíblico. La identidad es la conciencia que nosotros tenemos de nosotros mismos. No sé si tú sabías, pero somos las únicas criaturas sobre la faz de la tierra que tienen conciencia y que por ende pueden tener identidad. Esto hay algunos animalistas y fanáticos que no les gusta, pero tenemos que entenderlo así. Dios nos creó a su imagen y semejanza y somos las únicas criaturas sobre la faz de la tierra que tienen conciencia de sí mismo y por ende pueden tener una identidad. Y a mí este tema como psicólogo siempre me ha fascinado porque veo que precisamente el conflicto que tenemos en nuestras iglesias son conflictos de identidad. Una iglesia que no está comprometida con la misión de Dios, con las misiones globales, es porque no ha desarrollado con claridad una identidad cristocéntrica. La identidad, esta conciencia que nos permite, por ejemplo, reconocernos al espejo. No sé si tú te habías dado cuenta, pero los animales no son capaces de reconocerse en el espejo. Un perro o un gato ve en el espejo su reflejo y ve otra criatura, por eso les ladran o se escapan. Solo nosotros nos arreglamos y nos ponemos bonitos frente al espejo porque tenemos conciencia
de que somos nosotros. Tenemos conciencia del aquí y el ahora, de nuestra existencia, y por ende somos eternos. Dios nos hizo eternos y con conciencia de eternidad. Y eso es magnífico porque al tener esta conciencia podemos desarrollar una identidad que bíblicamente, gracias a Jesús, es una identidad de hijos, amados incondicionalmente. Esto indica bíblicamente que no podemos hacer nada para que Dios nos ame más o nos ame menos. Dios nos ama plenamente. Y en ese descanso, en esa bendición de ser hijos amados incondicionalmente, surge el propósito. El propósito y la misión de Dios no son para ganarnos el cielo, no son para ganarnos el amor del Padre, son simplemente por amor. Es porque en nuestro ADN está una pasión por la gloria de Dios a quien amamos desbordantemente. Nadie que conozca la santidad, la gloria y la salvación de Cristo puede no compartirlo porque es parte de nuestra identidad. Y esa identidad nos lleva a un propósito. Y el propósito de Jesús que nos heredó fue ser testigos a las naciones, ser luz a las naciones, llevar la salvación del Padre hasta los confines de la tierra, como dice literalmente Hechos 13:47. Te das cuenta que la misión tiene que ver con la identidad y con el propósito del cristiano. Es decir, nuestro fundamento, el fundamento de nuestra existencia, está en la misión de Dios, está en el Señor mismo. Hay una palabra que a mí me encanta, porque hace un rato te decía, no existe la palabra misionero en la Biblia. No obstante, el concepto que más se le asemeja es el concepto de testigos. Y ahí está de forma más clara nuestro propósito. Y encontramos muchísimos textos en todo el Nuevo Testamento en el cual hemos sido llamados a ser testigos. Y muchas veces entendemos el concepto de testigo de forma pasiva, como aquel que atestigua algo. Lo cierto es que el concepto de testigo no es el que atestigua, sino que el que después de atestiguar va y testifica. Es decir, si yo atestiguo, soy testigo de un evento, en este caso de la salvación, de la gracia, de la misericordia de Jesús, un testigo no es el que se guarda aquello que atestiguó, sino es aquel que va y da testimonio, aquel que testifica. Y la Biblia dice, seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, tu misión, tu identidad y propósito es de ser hijos que dan testimonio de Cristo, que testifican a las naciones. Ahí está el propósito de nuestra existencia. Hijos amados incondicionalmente que se vuelven testigos de Cristo, que van a dar testimonio. Es decir, el testigo es un rol activo, no es algo pasivo. Todos somos testigos de Cristo porque todos hemos experimentado, los cristianos hemos experimentado al Señor Jesús y todos somos potenciales misioneros y potenciales testigos porque tenemos que dar testimonio a otros. Podemos hacer muchas cosas. Podemos construir hospitales en nombre de Jesús. En el nombre de la iglesia podemos construir escuelas, podemos hacer grandes obras sociales, justicia social, podemos hacer maravillosas cosas que son parte de la integralidad de la fe y del cristianismo. Pero ojo, la misión de Dios es solo una, hacer discípulos, ser testigos de Cristo y hacer discípulos a las naciones. Cuando lleguemos a la presencia del Padre podemos decir, Señor, logré 50.000 seguidores, hice muchas cosas evangelísticas, hice programas, levanté escuela. Jesús nos va a decir probablemente, perfecto, maravilloso, gracias por eso, pero ¿cuántos discípulos hiciste? Porque yo los envié a ser discípulos, a dar testimonio de Cristo, a dar testimonio de la salvación del Padre y a ser discípulos para que me adoren eternamente como tú lo vas a hacer también. Entonces, es muy importante que nos metamos esto en la cabeza. A través de Jesús tenemos una identidad de hijos. Ya está claro, Dios nos ama, no nos va a soltar de su diestra. Nuestra salvación está confirmada por el poder del Espíritu Santo, por los méritos de Cristo y ya somos hijos amados. Pero además, la bendición de ser hijos conlleva una gran responsabilidad. Mira, suena como a Spider-Man, el Peter Parker. Una gran bendición como la de ser hijos conlleva una gran responsabilidad. Y cuando vemos en la Biblia todas las promesas que Dios entrega a su pueblo escogido, siempre viene posteriormente con una misión. A mí me causa curiosidad, de repente, el texto más conocido entre los cristianos, aparte de Juan 3:16, es Romanos 8:28. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero todos se olvidan que hay una coma, no hay un punto aparte. Hay una coma porque sigue el texto. Dice, esto es para aquellos que, conforme a sus propósitos, han sido llamados. Es decir, si no estamos viviendo el llamado de Dios a ser testigos, si no estamos viviendo en misión, si nuestra vida, dones, talentos, profesiones, oficios, tiempo y recursos no están destinados a la misión de Dios, entonces Romanos 8:28 no está siendo un texto que apunte a nosotros.
si somos cristianos nominales que calentamos los asientos simplemente en las iglesias, no podemos decir, ay, todas las cosas me ayudan para bien, porque esta es una promesa misional para aquellos que están viviendo conforme al propósito de Dios. Entonces, en definitiva, la reflexión que quería compartir simplemente es esa. Hemos sido bendecidos con una conciencia, con una identidad que nos permite ser amados incondicionalmente como hijos. Somos hijos adoptados por los méritos de Jesús. Y Jesús, además de regalarnos esta maravillosa identidad, nos regala el privilegio y el honor de tener un propósito y una misión con consecuencias eternas. Ese propósito es su misión global, de ser testigos de Cristo y hacer discípulas a las naciones. Y Dios no nos necesita, Dios no necesita nuestros recursos, Él es dueño del oro y de la plata, es todopoderoso, no te necesita ni a ti ni a mí, pero Dios ha determinado bíblicamente que no va a llevar a cabo su misión global si no es a través de nosotros, a través de su iglesia. Es decir, como dice David Platt por ahí, un autor del cual yo soy muy fan, autor de Radical, probablemente conoces el libro. Él dice, la iglesia es el plan A para completar la gran comisión y no hay plan B. Es decir, no hay otro camino. Es a través de nosotros que Jesús, no por necesidad, sino porque nos brinda el privilegio de invitarnos a su misión, porque es la missio Dei, es la misión de Dios, Él nos honra con el privilegio de sumarnos a su gran misión y propósito global. Este es un privilegio. Yo personalmente en mi vida todavía estoy en proceso porque es algo tan amplio, tan magno, que yo empecé a abrazar la misión de Dios como un estilo de vida y como parte de mi existencia. Pero te digo que es tanto por descubrir. La luz nos trae tanta revelación con respecto a nuestra identidad y a nuestro propósito cristocéntrico en la misión, que todavía estoy descubriendo. Y es un tema que me encanta porque veo que si hay algo que tenemos que potenciar en las nuevas generaciones, es el tema de la identidad. Tenemos una generación que se está levantando, especialmente, más que los millennials, los centennials, con una identidad muy alejada a lo que estamos hablando. Muchas veces vemos que están siendo moldeados por las corrientes de pensamiento contemporáneas, posmodernistas, y se les olvida que bíblicamente nosotros no somos los protagonistas de nuestra propia historia. Es decir, en nuestra vida, si fuese una película, no somos los protagonistas. El protagonista es Jesús. Somos coprotagonistas de su película y de su historia. Él es el protagonista. Entender esto es una señal de madurez espiritual porque es una renuncia a nosotros mismos, pero es descubrir también nuestro lugar en la misión, nuestro lugar en la misión de Dios. Tenemos una identidad y tenemos un propósito y Dios se manifiesta de forma poderosa a través de aquellos que abrazan a Jesús como el protagonista, como el centro de sus existencias. Uy, como que me alargué, pero te tiré la oleada ahí para que ahora podamos clarísimo conversar. el mensajito. Clarísimo. Yo te hago una consulta ahora, mientras ibas hablando y iba pensando, ¿no? En estos tiempos de pandemia, de todo este tema de este coronavirus, si tuvieras que darle algunos consejos a los cristianos que puedan estar viendo la charla y los que van a escuchar después, ¿de qué manera ellos pueden, aún así estando en cuarentena o que salimos, volvemos, avanzamos 2 pasos, retrocedemos, Sí. ¿de qué manera ellos pueden seguir buscando ese, por un lado, siendo de bendición a muchas personas que uno dice, bueno, queremos hacer misiones, queremos evangelizar y demás, ¿de qué manera ellos lo podrían llegar a hacer, aún en estos tiempos difíciles? Simplemente como consejo, tirar algunos consejos prácticos como para aplicar en nuestra vida cristiana diaria, y que bueno, obviamente que muchas veces el enemigo va a estar atento ahí para querer bajarnos los brazos y desalentarnos, y bueno, y todo lo que viene, todo lo que conlleva. Pero algunos consejitos prácticos como para tener en cuenta, más que todo en estos tiempos, y no borrar por ahí de nuestra propia conciencia el tema del llamado y desvirtuar un poco la identidad. Es una muy buena pregunta y nos la hemos hecho como ministerio, como movimiento, como organización, como ONG, como lo que somos. ¿Cómo aprovechamos este tiempo para ayudar a las nuevas generaciones a calibrarse con los propósitos globales de Dios? No quiero caer en empezar a hablar de movida y de lo que estamos haciendo, pero sí, dado que me pediste algunos tips, algunos consejos, Sí, sí. este es un consejo, es capacitarnos. Primero capacitarnos en el fundamento bíblico de la misión de Dios, que nos ayuda a entender nuestro lugar en este mundo y en esta generación.
y capacitarnos también respecto al estado actual de la misión global del movimiento cristiano mundial. No todos saben que, por ejemplo, hay una iglesia perseguida, que hay una ventana 1040 donde el evangelio no ha podido entrar aún, donde hay más de 6.000 grupos étnicos aún no alcanzados, muchos de los cuales no tienen acceso todavía a la palabra de Dios escrita o verbalizada o alfabetizada. Hay un mundo que supera los 2.000 millones de personas, que mientras acá en Sudamérica hablamos mucho de la segunda venida de Jesús, ellos no han escuchado de la primera venida de Jesús. Entonces, capacitarnos nos ayuda a entender el lugar de la historia y del momento en el cual estamos, entre la primera y segunda venida de Cristo, en qué momento de la historia estamos y por qué es tan importante la misión de Dios para acelerar la segunda venida de Cristo. Capacitarnos respecto a la misión, respecto a la misión en la historia, la misión en la Biblia. La gran comisión no está solo en Mateo 28, está en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Tenemos que descubrirla, tenemos que estudiarla. Y otro tema es la oración. Estos son tiempos para capacitarnos y para tener intimidad. Y en intimidad es donde todos nosotros descubrimos y donde Dios nos revela nuestro lugar en la misión de Dios, en la misión global de Dios. Tiene considerado un lugar específico para nosotros con nuestros dones, talentos, llamados, vocaciones, personalidad, oficio, incluso las experiencias más dolorosas de nuestras vidas. A los pies de Cristo se vuelven un tremendo ministerio en la misión de Dios, un tremendo ministerio poderoso para glorificar a Dios, reconciliar y restaurar a las personas. Por tanto, yo les recomendaría capacitarse. Paso el aviso, como Movida tenemos una plataforma virtual que se llama Sigue, donde hoy tenemos 2 cursos activos que duran 8 semanas cada uno, que es, el primero es Storyline y el segundo es Vaya a Movilizar, donde entregamos herramientas para comprender la misión desde una perspectiva bíblica e histórica y entender también cómo las oleadas o las misiones modernas establecieron la base para que nosotros podamos hacer misiones hoy. Y Vaya a Movilizar es una herramienta que nos permite entender las prácticas del cristiano global, que desarrolla una mentalidad global y donde además van a aprender a desarrollar su propio proyecto de movilización misionera, que es nuestro objetivo, para que los jóvenes puedan en sus iglesias, desde sus comunidades, en sus familias, empezar a movilizar. Entonces, 2 tips. Formarse, capacitarse, estudiar. Hay muchas herramientas hoy virtuales. La pandemia permitió que casi todas las organizaciones, agencias misioneras y ministerios levanten plataformas virtuales de capacitación. Y por otro lado, intimidad. Porque la verdad es que nadie te va a decir, te va a revelar cuál es tu llamado, vocación y ministerio. El ministerio, vocación y llamado misionero se descubren en intimidad y sirviendo. A mí como en consejería bíblica siempre me preguntan, y como psicólogo, ¿qué test recomiendas para descubrir mi llamado o mis dones? Yo le digo ningún test. Lo cierto es que los tests lo único que revelan son tus gustos, tus inclinaciones, que ya más o menos tienes claras. Bíblicamente la forma en que vamos a reconocer nuestros dones, nuestros talentos, vamos a conocer nuestro llamado y vocaciones sirviendo y sirviendo a nuestra iglesia local. A través del servicio Dios nos va a ir revelando los siguientes pasos y el gran espectro, el universo, la constelación de opciones para servir en la misión de Dios. Por tanto, oración y capacitación. Son las 2 cosas que tenemos y que podemos empezar a practicar hoy mismo. Son herramientas que están ahí, a la vuelta de la esquina. Exactamente. Quiero hacerte una pregunta que me hicieron, bueno, porque lo voy a leer acá. Dice, ¿cómo podemos trabajar en la ciudad para alcanzar a más personas fuera de la iglesia? Es una Si buena tuvieras que... pregunta. Sí. Ahí, mira, no tenemos tiempo para hablar de lo que es el evangelismo en nuestras propias ciudades. Te traigo un dato, a ver si lo quieres entrevistar más adelante. Hay una agencia misionera que se enfoca en las misiones, pero la misión urbana. Es decir, ven las grandes urbes, las grandes ciudades del mundo, o las ciudades cosmopolitas, como grandes campos de misión, transcultural también, ojo. Esta agencia misionera se llama Under Faith. Y yo soy muy amigo de Carlos Mendoza, que es director en Perú de Under Faith, y él enseña y habla mucho de lo que es la misión local. Y yo personalmente creo que nuestra generación, evaluando especialmente lo que nos muestran los estudios en cuanto al rechazo que tienen los centennials y millennials respecto a la iglesia y a los evangélicos, nos muestra que ya no podemos seguir haciendo evangelismo como lo hacíamos décadas anteriores, que fueron muy efectivas. La generación de Billy Graham, acá en Argentina de Anacondia, el evangelismo masivo, llenando estadios, eso hoy no funciona. Hoy lo que funciona es el evangelismo relacional.
No nos sirve el evangelismo explosivo, esta idea de hacer repetir a una persona una oración que realmente inventamos nosotros, que no está en la Biblia, eso de invitar a Jesús en tu corazón. No. Lo que funciona hoy es entender la misión. Y entender la misión nos revela que la misión es no ganar almas, eso no dice la Biblia, dice hacer discípulos. Y hacer discípulos significa involucrarnos con las personas en un proceso en el cual tenemos que asegurarnos que entiendan el Evangelio, conozcan el texto bíblico, se bauticen y empiecen a dar frutos. Cuando tengan estas características, ellos se van a multiplicar en otros discípulos. Ese es nuestro rol, hacer discípulos que se multipliquen. Ese es el rol de todo cristiano. Y a veces nos conformamos, porque yo lo hice en mi juventud, de salir a hacer evangelismo con mi grupo de jóvenes a las calles, repartir panfletos, o si pillaba a alguien mal parado, de repente hacer que repitan una oración y llegábamos, se convirtieron 4, se convirtieron 5. ¿Y cómo se llaman? No tengo idea. ¿Y cuándo vas a hablar con él de nuevo? No tengo idea. No, perdón, esa no es la misión de Dios. La misión de Dios es hacer discípulos. Y hoy no hay excusa. Si salimos a hacer evangelismo en las calles, podemos traernos el Facebook, el Messenger, el Zoom, el WhatsApp, podemos acompañarlo de por vida a esa persona. No hay excusas para no ser discípulos. Y lo cierto es que ese es el enfoque. Muchos quieren salir a hacer evangelismo a desconocidos y yo me pregunto, pero ¿por qué quieres acercarte con el evangelio a desconocidos cuando estoy seguro de que a tu alrededor hay amigos, familiares, vecinos y compañeros y colegas que no conocen a Jesús? Y nuestro primer campo misionero son nuestras relaciones más próximas. Y la respuesta es bien común, yo la he hecho y me han respondido muy honestamente, porque la gente con la que nos relacionamos conoce nuestro testimonio. Sí, ese es el problema. Es más fácil predicarle a los desconocidos que predicarle a aquel, al papá o a la mamá que no es cristiano, que conoce lo desordenado, lo pecadores, lo doble estándar que somos. Por tanto, yo creo que un verdadero avivamiento, una revolución de evangelismo misional desde nuestras iglesias en las ciudades tiene que ver con el testimonio con el cual nosotros estamos compartiendo el evangelio a aquellos que nos rodean. Esto significa, no se trata de ser hipócritas, significa ser nosotros mismos, pero dar testimonio de Cristo. Es decir, si nosotros nos convertimos a Jesús porque vimos algo que no habíamos encontrado en ningún otro lugar, eso mismo que experimentamos, démoslo a conocer, demos testimonio de eso. Entonces yo creo al menos en el evangelismo relacional. Significa en nuestras ciudades alcanzar personas para discipularlas, no para hacerlas repetir una oración. Y yo creo que esa es la forma de aumentar discípulos en las iglesias y atraerlos hacia la casa de Dios, atraerlos a nuestras congregaciones, solo para que se capaciten con nosotros y ellos también salgan a buscar a otros, porque ese es el propósito de la iglesia. Exactamente. Más claro imposible. Más claro imposible. Te hago la última preguntita cortita que dice, ¿qué hago si en mi iglesia no hay una obra misionera hacia afuera, digamos, hacia algo transcultural? ¿De qué manera lo podríamos apoyar fuera de esa, si no habría en la iglesia esa obra misionera? Bueno, es una pregunta frecuente porque lo cierto es que en Sudamérica lamentablemente no tenemos, aún no somos una iglesia misional que esté enviando misioneros. Es decir, los misionólogos apuntan a que el siguiente boom misionero va a ser liderado por el hemisferio sur del planeta, es decir, los países del sur de África y Sudamérica. Si tú observas hoy la fuerza misionera que hay desde los países del sur de África es increíble, están enviando misioneros a mansalva. Pero más recursos, más porcentajes evangélicos, más iglesias, de hecho, más mega iglesias tenemos los sudamericanos. Y no obstante, estamos hablando mucho de exitismo, de prosperidad, estamos hablando de 1000 temas, de liderazgo, de adoración, y no estamos hablando de misión. No estamos hablando de que hay un mundo que aún espera, hay un mundo esperando, hay una gran comisión que nos está cumpliendo. Y no estamos enviando con fuerza aún en los países de Sudamérica misioneros al mundo y tenemos todo el potencial para hacerlo. Por tanto, entiendo que muchos jóvenes digan, pero en mi iglesia no se habla de misiones, no se envía misioneros. Bueno, yo creo que ahí está el gran potencial de nuestras nuevas generaciones. Hemos visto cómo una oleada de jóvenes están despertando la pasión por la misión de Dios en sus iglesias y en sus pastores. Y el primer paso para hacerlo no es llegar después de los CIMA, de repente llegan tan motivados los chicos con misiones a su iglesia que llegan exigiendo que se abra un departamento de misión. Nosotros les decimos, chicos, ese no es el camino. El misionero entiende que la misión es fundamentalmente el servicio, es un acto de servicio. Por tanto, la única forma de generar espacios misionales en nuestras iglesias es empezar a servir en la iglesia local y
no seducir, pero enamorar al pastor, a los líderes y a nuestras comunidades con la misión de Dios. Empezar a hablar, a contagiar esa pasión por los grupos étnicos no alcanzados, por el mundo que aún espera. Y la verdad que eso es posible. Hemos visto cómo jóvenes han transformado sus iglesias a través de una influencia positiva en iglesias misioneras. Y si necesitan ayuda, lo cierto es que basta con que se metan en internet, a las redes sociales, busquen misiones y van a encontrarse un montón, una cantidad, un abanico de organizaciones que los van a ayudar y orientar para generar esto en sus iglesias. Ahí está OM, está CRU, está SIM, está Movida, hay un montón de organizaciones disponibles para ayudar en los procesos de movilización de iglesias. Por tanto, lo único que tienen que hacer es buscar ayuda y orientación. Nosotros tenemos un programa que se llama Cima Day, que nos encanta llevarlo a las iglesias locales, porque los CIMA son para los jóvenes y movilizamos jóvenes, pero el Cima Day es un fin de semana intensivo en el cual llevamos todo nuestro contenido más fundamental, misional, a una iglesia en un intensivo de un día o 2 días, un fin de semana completo, donde invitamos a toda la iglesia, hacemos participar al pastor, a los líderes de la iglesia, le damos temas para que ellos también compartan, para que revisen el material y movilizamos a la iglesia completa, para que se enamoren de la misión como nosotros nos hemos enamorado de la misión, para que terminen diciendo misión, 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 casi que no es que le lavamos la cabeza, pero lo cierto es que cuando nos sumergimos en la misión bíblica, después nos damos cuenta que todo lo que hacemos es parte de la misión de Dios y nos empoderamos y nos apasionamos por darle a conocer al mundo que Dios está llevando a cabo su misión. Por tanto, una forma de empezar una instancia misionera en la iglesia es primero acercarse al pastor y ponerse al servicio de la iglesia, ponerte a servir, porque si no estás haciendo nada en la iglesia es difícil que te tomen en cuenta. Y cuando estés sirviendo, empieza a ver cómo puedes empezar a influir y hablar de misiones con tus líderes, con tus mentores, con tus pastores, para que la iglesia quiera voluntariamente y no a la fuerza saber más y involucrarse en la misión. No tienen que empezar el otro año a enviar misioneros a la China. Hoy hay muchas formas de involucrarse en la misión global. Lo hacemos orando, lo hacemos movilizando, lo hacemos ofrendando, lo hacemos recibiendo, porque hoy estamos haciendo misiones transculturales por las diásporas, los desplazados, los refugiados, los migrantes. Lo hacemos ofrendando, orando, cuidando a los misioneros, visitando misioneros a través del cuidado integral de las misiones. Y bueno, por último, no estorbando. Esa otra es una de las patitas de hacer misión muy importante. Por último, no estorbes cuando el resto quiere hacer misión. Pero hay muchas formas de involucrarse en la misión de Dios y la verdad es que solamente hay que conocerlas y transmitirlas. Y la verdad es que hoy, puntualmente en tiempo de pandemia, lo que se ha disparado y hemos visto a través de las iglesias con las que trabajamos es que se disparó la fuerza de oración, la intercesión por la misión de Dios. David Wells es un autor que a mí me encanta. Él dice, la oración, especialmente esta oración misional de Señor, que venga tu reino, la oración modelo, es una oración que nos lleva a una rebelión contra el status quo. Porque el status quo de un mundo quebrado, un mundo en tinieblas, gobernado por el príncipe de este siglo, no está adorando a Dios. Y nosotros como cristianos misionales nos rebelamos contra el status quo a través de la oración. A través de la oración nos rebelamos a través de una revolución espiritual donde declaramos que no aceptamos un mundo que no adora a Dios porque Dios es digno de la alabanza de todos los pueblos. Por tanto, nos lanzamos en oración para estar y ser parte de la iglesia perseguida y ser parte del movimiento misionero mundial. Y empezamos a orar por grupos étnicos, por países, por naciones, por misioneros con nombre y apellido. Y mientras oramos, estamos en el campo misionero y somos luz en la oscuridad a través de la oración. Por tanto, hemos visto cómo la oración en tiempos de pandemia, y no la oración al aire, la oración estratégica. Nosotros estamos promoviendo mucho las oraciones con guías de oración, donde oramos por los nómadas Siyenga, grupo étnico no alcanzado ahí en Perú, son 3.800, no hay misioneros trabajando ahí, oramos porque Dios levante misioneros, que traiga revelación, que los aparte del mal, arráncalos, Señor, del mal, y hacemos oraciones específicas, estratégicas, donde hacemos reino también a través de esta rebelión contra el status quo de este mundo que no está adorando a Dios. Así que creo que hay mucho por hacer. Lo que hay que hacer simplemente es buscar, así como tú nos contactaste a tantos misioneros y personas de distintas organizaciones, tuviste una iniciativa de reino, donde estás promoviendo la extensión del reino de Dios.
hay muchas iniciativas que los jóvenes hoy pueden empezar. Podcasts, reuniones de oración informativas a través de Zoom, se pueden generar plataformas virtuales de oración, de enseñanza, de capacitación. Hay tanto que hacer por la misión que la verdad es que podríamos estar hablando un día entero de todo lo que se puede hacer. La verdad, muchos temas, la verdad que sí. Bueno, hermanito, no te quiero robar más tiempo. La verdad que ha sido un tiempo súper productivo, que este mensaje pueda llegar a mucha, mucha gente. Y bueno, no sé si quieres agregar algo de movida, como para invitar también a la gente, además de los cursos que se están dando en la plataforma. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Bueno, contarles que estamos en todos los países probablemente donde nos van a ver. Basta que nos busquen en redes sociales como Movida Argentina. En el caso donde estoy yo, Movida Perú, Movida Chile, Movida donde estén. Probablemente estamos acá en Sudamérica. Y se nos viene nuestro próximo CIMA. Tú no sé si sabes que tuvimos hace poquito el CIMA Internacional 2020. Y el CIMA Internacional se Sí, hace cada 4 años. Producto de la sí. pandemia, en ningún país vamos a poder llevar a cabo los CIMAs presenciales. Así que se viene Mm. otro CIMA internacional seguidito, pero virtual. Va a ser un CIMA 2021 virtual. Así que estamos preparando un tremendo programa con oradores, con talleres, con información, con kits de regalos de movilización para poder ayudar a que los jóvenes puedan llenarse de herramientas, de información y se puedan apasionar por la misión de Dios como creemos que está pasando ya en toda Sudamérica. Así que atentos a nuestras redes sociales a ver si se suman al próximo desafío en enero de CIMA 2021. Muy bien. Bueno, vamos a estar compartiendo igual las redes sociales y el link de cuando vayan saliendo los eventos. Así que muchísimas gracias por la conexión. Te mando un gran abrazo, estamos en contacto y bueno, Muchas gracias a la ti por la verdad invitación. que todo suma para la gloria de Dios. Así que te bendigo y bendigo también a tu familia. Muchas gracias. Un abrazo para ti y voy a seguir las siguientes entrevistas que sé que se van a venir muy buenas. Tienen muy buenos invitados, estuve viendo en el programa. Hay, hay Uno de ellos mi jefe. varios de movida. Sí, ahí Hay está, varios ahí de vi movida. varios nombres. Sí. Bueno, Rolando, te mando un Un, abrazo grande. Muchísimas gracias. un abrazo, chao, chao, cuídate. Ahí está. Bueno, gente, gracias a los que se pudieron conectar. Espero que puedan seguir la transmisión, las transmisiones que se vienen. Tenemos ya cerca de 42 vivos más o menos confirmados ya con fecha. Ya las estoy subiendo todo ahí en las historias de mi cuenta, así que vayan siguiendo a cada uno de los oradores. Vamos a ir poniendo algunas descripciones. Así se pueden sumar. Así que, bueno, muchísimas gracias por sumarse. Les mando un abrazo grande y nos veremos mañana. Mañana, déjenme buscar, mañana viernes tenemos a Lucas Martínez que nos va a estar dando una charla de La Rioja. Así que escúchenlo porque va a estar muy bueno, ¿sí? Abrazo grande y nos vemos mañana, gente.